Vamos a ver una palabra en Lucas capítulo 16, versículo 1. Lucas capítulo 16, versículo 1 dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo, sí, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente como los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Hasta el versículo 8 hemos leído. Aquí se habla sobre el mayordomo malo, ¿cierto? Mirando la palabra sobre el mayordomo malo. Pero ¿qué dice el versículo 1? Y fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Qué es disipar? ¿Qué significa disipador? Significa malgasto, ¿cierto? El mal uso a algo. Entonces, viendo esta palabra de acá, me recuerda Juan capítulo 5. ¿Qué aparece en Juan capítulo 5? Vamos a mirar. Juan capítulo 5, versículo 1. Juan capítulo 5, versículo 1, que dice, después de estas cosas había fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y había en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces, viendo esta palabra acá, está lo que es el estanque de Bethesda, ¿no? Pero eh, estas personas, ¿qué están poniendo su mirada? ¿Dónde se están enfocando? Se están enfocando en el estanque, pero Jesucristo está ahí. Pero tienen su mirada en el agua, en el estanque. Jesucristo, estando ahí, le dijo al paralítico de 38 años, le dijo, ¿usted quiere ser sano? Entonces, de esa misma manera, todos estaban ahí. ¿Jesús puede sanar a todos? Sí, Jesús puede sanar a todos. Jesús puede decir, todos sean sanos, todos sean curados. Eh, pero ellos, ¿en qué estaban poniendo su mirada? En el estanque. Pero Jesucristo está ahí. ¿Los puede salvar? Los puede salvar. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a quién. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a quién. A los pecadores, ¿cierto? Vamos a mirar Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos a mirar Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Así dice la palabra, ¿no? Esa parte que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice ahí. Entonces, ¿qué dice la palabra en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15? Que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Jesucristo quiere salvarnos, pero
Estas personas están ignorando al Cristo, están dejando a un lado a Cristo. Vamos a mirar Juan capítulo 11. Vamos a mirar Juan capítulo 11, el versículo, Juan capítulo 11, versículo 39. Juan capítulo 11, versículo 39. Vamos a mirar. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo al Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Cuando Jesús estaba con María y Marta, dijo, bueno, ahora sí, vamos a ir a despertar a Lázaro, vamos a ver, quiten la piedra. Pero Marta que dice, no, pero ya pasan 4 días, ya huele muy feo. Entonces, qué dice el versículo 40? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo al Padre, Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces, Jesús, aquí podemos ver la palabra cuando Jesús dice, quiten la piedra. Y cuando está en el sepulcro, o está en la tumba de Lázaro, las tumbas de Israel se acostumbra a que ahí pueden meter varias personas, ¿cierto? Por ejemplo, se muere el tío, sacan sacan la piedra, meten y vuelven a cerrar, ¿cierto? Se murió la abuelita, corren la piedra, meten y vuelven a cerrar con la piedra. Que se murió un hermano, corren la piedra, meten y vuelven a cerrar. Que se murió mi bisabuelo, sacan la piedra, meten y vuelven a cerrar. Así, hasta que quede bien lleno. Ya cuando hay muchos cuerpos muertos en esa cueva, porque las tumbas en Israel, en aquel tiempo, en Israel, en aquel tiempo, era una cueva. Era una cueva y la cerraban con una piedra. Entonces, cuando ya se llenaba mucho de cadáveres así de personas muertas, ya cuando estaba muy lleno, ya lo sellan, porque ya está lleno, ya no cabe más, lo sellan. Entonces aquí Jesús está diciendo, abren la piedra, saquen la piedra, quitad la piedra. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Lázaro, ven afuera. ¿Qué pasaría si Jesús dijera, sal afuera? Así, salgan afuera. Los que están ahí adentro podrían pensar, oiga, ¿y a quién le dijo? ¿A quién está llamando? Pero si dice, Lázaro, ven afuera. Lázaro desde el Seol sale y vuelve a la vida. Entonces, ¿qué le dice? Lázaro, ven afuera. Así también, Jesús, la palabra de Jesús tiene poder. Jesús estando en el estanque de Betesda, también puede decir lo mismo. Todos sean sanos, todos. Y todos se van a sanar. Pero solo uno, que esté enfermo de 38 años. Entonces, ¿qué dice? Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el muerto había salido atada a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, viendo esta palabra de acá, en Lucas capítulo 16 aparece sobre el disipador, ¿cierto? Aparece sobre el disipador. ¿El disipador qué significa? Esa palabra, disipador, un mal gasto, un mal uso. En Juan capítulo 5, aparece sobre el estanque de Betesda, ¿no? Que lo habíamos leído. Que había una multitud de enfermos. Ellos estaban teniendo su enfoque, su mirada en lo que una leyenda de que de tiempo en tiempo venía un ángel y tocaba el agua, ¿cierto? Juan capítulo 5, versículo 1. Juan 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos,
que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces Jesucristo está ahí, pero los enfermos, cojos y paralíticos tienen su mirada puesta en una leyenda, en un estanque. Básicamente le están dando la espalda a Jesús, le están dando la espalda al Cristo. No están dejando que Cristo trabaje, porque Jesucristo puede decir, todos sean sanos, pero ellos le dieron la espalda, le dieron la espalda. Por ejemplo, está un ciego, oiga, fulano, ¿usted quiere ser sano? Pues sí, no, que para eso estoy acá, ya, déjeme. Le preguntan a un cojo, oiga, ¿usted quiere ser sano? Pues por eso, pues para eso estoy aquí, váyase. Déjeme, estoy esperando a que el ángel baje, a que el ángel baje y toque el agua, déjeme. Entonces le dieron la espalda a Jesús. Nosotros vimos en Lucas capítulo 16 sobre los disipadores, ¿no? Lucas capítulo 16, versículo, Lucas capítulo 16, versículo 1. Y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Este disipador de sus bienes se le iba a quitar la mayordomía, pero él tuvo una idea. Si yo voy con los deudores de mi amo, de mi dueño, entonces así podré. ¿Qué dice? Versículo 4. Lucas capítulo 16, versículo 4. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía. Me reciban en sus casas, llamando a cada uno de sus deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? ¿Estos deudores qué significan? ¿Deudores de qué? Deudores del pecado. Son deudores del pecado. ¿Nosotros podemos hacer algo para pagar el precio del pecado? ¿Nosotros podemos hacer algo para solucionar el problema del pecado? De ninguna manera. Entonces, este mayordomo, ¿qué está diciendo? Oiga, págueme. ¿Cuánto debe? ¿100? Bueno, si debe 100, pague. Venga. Pero estos deudores, ¿de quién son? Son deudores del pecado. Vamos a mirar Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo capítulo 18, versículo 23. Vamos a mirar. Dice, por lo cual, Mateo 18, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue prestado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquí son 10,000 talentos, ¿no? Dice la palabra de esa manera, ¿no? Son 10,000 talentos. Pero esos 10,000 talentos, ¿cuánto equivalen? Esos 10,000 talentos, ¿cuánto equivalen? Esos 10,000 talentos son 34 toneladas de oro. Pero esas 34 toneladas de oro para cargar eso, se necesita un camión de 1 tonelada. Entonces, son 34 toneladas de oro, que serían 10,000 talentos, lo que acabamos de leer. Entonces, esos 10,000 talentos serían 34 toneladas de oro. Pero para poder cargar eso, para poder llevar, se necesita un camión de 1 tonelada. Para cargar esas 34 toneladas de oro se necesitan 34 camiones de 1 tonelada. Entonces, imagínense, esos 10,000 talentos, ¿qué significan en esa palabra? Esos 10,000 talentos, ¿cómo le hizo para quedar endeudado? Bíblicamente, esa deuda tan grande, esos 10,000 talentos, es el pecado. ¿Nosotros podemos pagar esos 10,000 talentos? No podemos, no tenemos el precio. El precio del pecado vale más que eso, que 34 toneladas de oro, más que 10,000 talentos de plata, como dice la palabra. Entonces, ¿cómo le hizo para endeudarse tanto? Pero para que estos deudores del pecado en Lucas capítulo 16
en Lucas capítulo 16, ¿cómo podrían pagar esa deuda? ¿Cierto? Si son deudores del pecado, ¿cierto? Bíblicamente son deudores del pecado, ¿cómo pueden pagar? Nosotros, ¿cómo podemos pagar la deuda del pecado? Nosotros no podemos. Estos deudores, ¿qué necesitan? La misericordia. No lo pueden pagar, necesitan la misericordia. Lucas capítulo 16, versículo 8 dice, versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Bíblicamente estos hijos de luz son aquellos que se comportan como los enfermos. Quieren hacer por su bien. Ah, Señor, yo sé que yo estoy enfermo, o que soy cojo, o que soy ciego, que soy paralítico, pero no se preocupe, descanse, yo hago todo. ¿Ustedes cómo van a hacer? ¿Como el enfermo de 38 años en el estanque de Bethesda? ¿O como los demás enfermos que estaban puestos su mirada en el estanque? Que le dieran la espalda a Jesucristo. ¿Cómo van a ser ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Porque estas personas que estaban en el estanque, estos enfermos, cojos y paralíticos, Jesús estaba con sus discípulos. Los discípulos, oye, tú eres ciego, ¿cierto? ¿Quieres ser sano? ¿Sí? Ven, vamos a donde Jesús. Vamos a donde Jesús. Él te va a sanar. Vamos a donde mi Maestro Jesucristo. Ven, vamos. Tú eres cojo y tú eres paralítico. Ven, te vamos a llevar. Te vamos a llevar. Un paralítico, un paralítico, ¿qué característica tiene? No se puede mover, ¿cierto? No puede mover nada. Un paralítico, cuando un paralítico está consciente, una persona no se puede mover, es más fácil de cargar porque está consciente. Pero si está dormido es muy pesado. Entonces, fácilmente cualquier persona en el estanque de Bethesda puede cargar a un paralítico, a otro paralítico y llevarlo al estanque. Ahora, ¿quién puede entrar al estanque? La persona más capaz, más fuerte, más rápido, el más joven, el que está más sano puede entrar. Pero les hago una pregunta. ¿Es así la voluntad de Dios? ¿Es así el querer de Dios? Que el más capaz, el más obediente, el que tiene más fuerza y más rápido, puede ser sano. ¿Es acaso así el querer de Dios? No. Lo que Dios quiere es dar misericordia. Dios no quiere que dependamos de nosotros mismos para salvarnos a nosotros mismos. Dios quiere darnos a Jesucristo, el Salvador. Entonces Jesucristo estaba ahí con esos enfermos, pero ellos no le prestaron atención. No le prestaron atención. Entonces, este mayordomo en Lucas capítulo 16, porque dice el versículo 8, y alabó el amo, es decir, el dueño, al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. ¿Por qué dice esta palabra? Porque él perdonó, lo que él tenía que hacer por haber, eh, por haber hecho eso. O sea, el mayordomo, ¿qué debía haber hecho? El mayordomo debería presentar a los deudores delante de su dueño, delante del amo, para que les perdone la deuda, para que hallen la misericordia. Si el mayordomo hubiera recibido el corazón de su dueño, del amo, hubiera hecho de esta manera. Pero ¿por qué dice que le alabó al mayordomo por lo que hizo? Porque él perdonó la deuda, les dio la misericordia. ¿Lo podían pagar? No lo podían pagar. Entonces, de esta manera, ellos, ¿qué podían hacer? Nada, no podían pagar nada. Entonces dice, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces este mayordomo hizo perfectamente. Este mayordomo, en vez de... Este mayordomo, ¿qué hizo? Hizo un mal gasto, hizo un mal uso de los bienes del dueño. Entonces, ¿qué hizo? Fue a cobrar a los deudores, ¿cierto? Entonces, de esta manera, de esta manera, ya no sé qué decir, de esta manera, eh, ellos no podían pagar esa deuda, pero ellos hallaron la misericordia.
Ellos tenían que ser perdonados. El mayordomo, ¿qué podía hacer? Ah, cóbreme. ¿Cuánto debe usted? 100, ¿cierto? ¿Y usted cuánto debe? 100 también. Entonces págueme, págueme. Pero si no puede, no lo arrastre. El mayordomo, ¿qué debe hacer? Llevarlos al dueño, al amo. Así también nosotros. Muchas personas en las iglesias tienen la condenación del pecado, quieren, las personas religiosas cometen pecado y no tratan de no volverlo a hacer, tratan de no volver a caer al pecado, pero cuando fallan vuelven a caer. Pero las personas, los pastores, los líderes, los pastores, los sacerdotes, los líderes cristianos que le dicen, pague, pague su deuda del pecado, usted cometió pecado, esfuércese para no pecar más. Pero ¿nosotros podemos pagar la deuda del pecado? No, nosotros no podemos. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Conducir a las personas hacia el Señor, hacia Cristo, hacia Dios, para que se les perdone la deuda del pecado. Son deudores del pecado. Nosotros en un tiempo teníamos esa deuda del pecado, pero Jesucristo pagó nuestra deuda. Sobre este tema hemos explicado un video. Jesucristo pagó tu deuda. En ese video, en TikTok, en YouTube, hemos explicado, Jesucristo pagó tu deuda. Entonces vayan a ver ese video después de haber visto este. Entonces, ¿qué se debe hacer? Llevar a las personas que tienen pecado. Ah, yo cometo mucho pecado, trato no de hacerlo, pero vuelvo a caer. Hay que llevarlos al Evangelio, llevarlos a Dios. Llevarlos a Dios porque ellos no pueden pagar la deuda. Mis pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo y yo no voy a pagar la deuda. Y Jesucristo me perdonó, Jesucristo me salvó, Jesucristo me santificó. Y ahora quiero que ustedes también se acerquen a Dios y reconozcan que ustedes no pueden pagar la deuda del pecado, que solamente tienen que aceptar la obra que hizo Jesucristo en una cruz por nuestro pecado. Entonces, de esta misma manera, Dios, ¿cómo se puede agradar? Jesucristo, ¿cómo se puede agradar? Cuando nosotros creemos en el sacrificio de Jesucristo, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, Dios se agrada, Dios se siente contento, feliz. Pero los que tienen la deuda del pecado por sus esfuerzos, por sus obras, no pueden pagar esos 10.000 talentos, no pueden pagar esa deuda al dueño, al amo. ¿Qué pueden hacer? Esperar la misericordia de Dios, estar delante de la presencia del Señor y hallar la misericordia. Entonces espero que esta palabra la puedan recibir y que, y que puedan ser como ese mayordomo malo, que solamente recurran, conduzcan a las personas hacia la salvación, no hacia sus propias obras, porque nadie puede pagar una deuda tan grande como el pecado. La deuda del pecado es tan grande que no podemos pagar. Entonces, pues espero que puedan recibir esta palabra y nos veremos, nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta acá vamos a dejar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Te damos gracias porque tú nos has permitido considerar la palabra. Dios, permite que las personas puedan escuchar esta palabra y que Dios ilumine sus caminos, que puedan ver la salvación, que puedan saber que Dios los ha perdonado, Dios los ha salvado, pero por no saber, por no conocer, van al infierno, por no creer en el Evangelio, por no creer en el anuncio que toda la Biblia habla, un solo anuncio, un solo Evangelio, que si las personas lo logran creer en esa buena nueva, en esa buena noticia, pasan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Padre, te damos gracias, bendice a todos, bendice a la iglesia, bendice a las actividades que hacen en la iglesia, campamento mundial, cantata navideña, bendice los seminarios bíblicos que pasaron, los seminarios bíblicos, los retiros espirituales que se aproximan de aquí a 5 meses, de aquí a un año, no sé cuánto tiempo. Pero bendice todas las actividades que hace la iglesia de Dios y permite que muchas más personas se conecten en los en vivos, en los live, para que conecten su corazón con la palabra de Dios, no con obras, no con nada del esfuerzo humano. Padre, te damos gracias
por este maravilloso día, que es tu gracia, que la razón por que nosotros estamos despiertos es por tu gracia, Padre Celestial, Padre amado. Padre, te damos gracias. Bendice a todos, bendice a los hermanos. Dejamos esta predicación, este culto en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados por haber acompañado acá. Eh, la razón por qué no he transmitido en TikTok, no he hecho transmisiones en vivo, es porque estoy ocupado en mi estudio. Entonces, yo estudio los sábados, entonces pues por eso no puedo, por tareas, trabajos. Aunque yo ya terminé la secundaria, el bachillerato, pero me refiero a otro estudio. Estoy estudiando una carrera técnica por un año y ya voy a terminar. Entonces, fue a principio de año que empecé ese estudio, entonces ya eh, se empieza a complicar ya cuando llega al final, ¿no? Ya cuando se termina esa carrera, empiezan a dejar tareas, trabajos, actividades, cosas, entonces uno se ocupa, ¿no? Y en otras cosas, ¿no? No solamente en el estudio. Entonces por eso no he podido hacer transmisiones en vivo, en, aquí, ¿no? Entonces espero que me puedan entender, no por nada en específico, ¿no? Sino por razones mayores, ¿no? Entonces ya dentro de poco voy a terminar el estudio, la carrera que estoy ejerciendo y ya voy a poder dedicarme completamente o más constantemente a poder transmitir en live, en vivo. Entonces, nada, espero que puedan entender eso. Otro anuncio que puedo dejar es que conseguí otra Biblia, una Biblia más pequeñita, que no sé si me serviría más para compartir, así como lo estuve haciendo ahorita, o con la Biblia más grande que tengo. Entonces, no sé, ustedes en los comentarios me pueden decir cuál es más fácil, qué prefieren, que compartan con la Biblia grande, con letras súper grandes, o con esta Biblia pequeñita que perfectamente puedo leer, ¿sí? Nada, esos son los anuncios que voy a dar el día de hoy. Y nada, espero que puedan suscribirse al canal, que compartan los videos y que comenten. Y si tienen alguna pregunta me pueden escribir por privado, por el interno. Ya saben cómo hacer, no vuelvo a repetir. ¿Cómo me pueden escribir por privado por el interno? Es sencillo. Entonces nada, hasta acá vamos a dejar. Gracias. Entonces, chao, chao.